Buenas, mi nombre es Jesús Rodríguez. A continuación les voy a hablar sobre fuente del derecho administrativo. Fuente del derecho. El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. En los países con derecho escrito, las principales fuentes de derecho son textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como las costumbres, principios generales del derecho consagrados en la jurisprudencia, a veces inspirado por las doctrinas de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados, etcétera, o entre otros, o la debatida existencia de unos principios de derecho natural universal, escrito en la naturaleza y costumbres de los seres vivos y el ser mismo de las cosas. Los fuentes de derecho son criterios de determinaciones del sistema jurídico de un país considerado, según tenga su tendencia, su antecedentes de el derecho escrito, por ejemplo, el derecho romano, la constitución de los polis griegas o los estados europeos, el derecho anglosajón basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias procedentes, o derechos naturales que se distingue del derecho positivo, aboga a finales del siglo XIX, que define la existencia de unas reglas universales. Las fuentes formales de derecho son los actos o hechos pasados de lo que deriva la creación, modificación o existencia de normas jurídicas. A veces también se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico. Y a los factores históricos que inciden en un crecimiento de la creación del derecho. De lo anterior se desprenden respectivamente las nociones de fuente de derecho en el sentido material, fuentes materiales, y fuentes de derecho en el sentido formal, fuentes formales. Ahora bien, la fuente del derecho en Venezuela, esa a su vez dentro de su constitución, la fuente de derecho administrativo es la fuente formal por excelencia del derecho administrativo, en virtud de su supremacía y de la máxima jerarquía de su contexto normativo en la conformación del derecho jurídico. La ley es una derivación inmediata de la Constitución ejecutada a los principios y normas constitucionales y está en el segundo grado de la integración jurídica del orden jurídico. Valga la expresión, la ley es una fuente formal directa de derecho administrativo por cuanto constituye el fundamento legal de los actos administrativos. Véase el artículo 137 de la Carta Magna. Los tratados internacionales es todo acuerdo o declaración solemne suscrita en los varios estados o sujetos de derecho internacional concernientes a asuntos políticos, económicos, culturales. Son acuerdos o declaraciones solemnes suscritas en varios estados o países, pues, concernientes a asuntos políticos, económicos, culturales, de asociaciones, de cortesía, diplomacia, científica o de otro interés que ayuda a acrecentar cualquier estado. Los tratados internacionales que se eleven a la ejecución nacional deben ser aprobados mediante la ley para que tengan validez y se apliquen con preferencia en relación con las normas generales que constituye su especialidad. Ahora bien, los reglamentos son declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las autoridades administrativas creadas en las reglas de derecho de grado inferior a las leyes. La resolución son decisiones adoptadas por los ministros por disposición del presidente de la República o por disposición específica de la ley. Debe ser suscrita por el ministro respectivo. Véase el artículo 116 de la LOPA. Instrucciones internas o de servicio son las instrucciones libradas por las superiores jerárquicas principales del ministro con el objeto de orientar las actividades de los funcionarios bajo su dependencia. Los instrumentos presidenciales son documentos emanados del presidente de la República
firmado por él, efectivamente, y no refrendado por, ministro, por ministros algunos. Dirigido a la ley a los órganos de administración. Son también instrucciones de servicio y tienen fundamento en el deber de obediencia que tienen los funcionarios con relación a sus superiores jerárquicos, por lo que deben ser considerados también por fuerzas jurídicas limitadas al campo de la administración activa. No son vinculantes ni para la administración ni para los órganos del Estado dotados de autonomía funcional, tales como la Contraloría General, la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a su costumbre, hablando de la fuente del derecho administrativo, generada por la repetición constante y reiterada de un mismo modo de obrar, observada que la condición o la convicción de que es jurídicamente obligatoria tiene un valor relativo de acuerdo a la disciplina que se trate. Es escogida por el derecho civil y el mercantil, pero descartada totalmente por el derecho penal. Eso es lo que se leyó dentro del material de apoyo ofrecido por la Yacambú. La jurisprudencia es la fuente indirecta del derecho administrativo en Venezuela. La jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo de Justicia y una sala político-administrativo se ha convertido en el elemento clave de la interpretación de las leyes, si una sustancia creada en norma para la solución de casos concretos. Es entonces cuando se establece la jurisprudencia. Su doctrina. La doctrina en lo que compete el derecho administrativo es un hecho reconocido en nuestro país, y la misma es aplicable cuando existen decisiones controversiales relacionadas con la administración pública y en todo aquello que no puede ser resuelto mediante la aplicación directa de las normas escritas. Pero no existir estas es por no ser aplicable a la existencia, a la necesidad de la administración. La misma toma las opiniones de los mejores jurisconsultos en la materia en cuestión. En cuanto a su explicación, tenemos fuentes materiales, fuentes formales, fuentes históricas. En las fuentes materiales son las razones o hechos que pueden ser históricas, políticas, sociales, económicas, éticas, religiosas, entre otras, que provocan la aparición de una norma y determinada su contenido, como por ejemplo la Revolución Francesa, que originó el Código Napoleónico, y la religión islámica que dio lugar a la Sharia. Fuentes formales aluden a un lugar donde brota el derecho, donde lo recogen. Tradicionalmente se señala la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Cubren el estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia. Fuentes históricas. Esto se puede definir como cualquier testimonio, documento, resto u objetos utilizados por el hombre que nos pueden aportar información significativa, parcial o total sobre los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. El principio de enumeración de las fuentes del derecho administrativo. Fuentes directas primarias, ordenadas jurídicamente, la Constitución y leyes orgánicas ordinarias y disposiciones del gobierno con valor a ley, reglamentos, disposiciones administrativas, fuentes directas subsidiarias, costumbres, principios generales de derecho, otra fuente. Tratados internacionales, ya habíamos hablado, leyes ordinarias, leyes orgánicas y leyes habitables, leyes básicas, los tratados, leyes de reglamento de protección reglamentaria y ubicación constitucional categórica. Eso es todo. Muy buenas tardes. Gracias por su atención.